queridos nerdos y nerdas, bienvenidas, bienvenidos a este curso sobre la historia de la sexualidad y las luchas LGBT en el mundo, pasando después por América Latina, pasando por Colombia. Esto es apenas una pequeña introducción a un tema que es supremamente complejo, ¿sí? Y que nos tomaría 5 tomos de libros poderlo sacar de manera correcta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es presentarles una serie de episodios que adicionalmente van a ser el lanzamiento de nuestro primer programa, canal de YouTube, cosa que nos tiene muy emocionados y emocionadas en la fundación. Y pues bueno, les vamos a recontar aquellas cosas que consideramos más importantes que nos pueden ayudar a entender la historia de la sexualidad humana, a entender por qué hemos visto la sexualidad de una u otra manera, a entender por qué a lo largo de la historia en Occidente, y me refiero a la historia más reciente, hemos tenido esta idea de que la homosexualidad no es la manera ideal de vivir, por qué hemos tenido ciertas ideas en particular sobre el lesbianismo y demás. Yo empiezo con esta idea, que es el rosado, como para que vayamos calentando motores y pensando en lo loco que es que se diga que una mujer tiene que ser de tal o cual manera y que un hombre tiene que ser de tal o cual manera. Fíjense en esta imagen, ¿no? Este es un niño, es un cuadro del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, de un niño. Esta no es una niña. Y entonces cualquiera de ustedes dirán, bueno, pero ese vestido está como raro, ¿no? Y este tipo de situaciones a mí me ponen a pensar que muchas cosas que son construcción histórica y le generan a uno como ese momento Matrix, ese momento en el que uno dice, ¡jue madre! ¿Cómo así? La realidad no es lo que pensaba que es. Sospecho que la realidad es una ficción, ¿verdad? Porque ¿cómo así que los niños y las niñas antes vestían otro tipo de colores? ¿Cómo así que el rosado era principalmente el color utilizado para los niños? Y que el azul era el color principalmente utilizado para las niñas, y de verdad que así era. Es más, durante muchísimos siglos a los bebés los vestían mayoritariamente de color blanco. No importaba si era niña o si era niño, el color por excelencia para los bebés y para los niños pequeños era el blanco, ¿sí? No importaba su sexo, no importaba su género. El rosado incluso, por allá en el siglo XIX, empezó a ser el grito de la moda para los hombres. Ojo, no para las mujeres, ¿no? Fíjense en todas estas imágenes. Y para quienes nos están escuchando en el podcast, bueno, traten de entrar al YouTube a ver las imágenes o googleen hombres siglo XIX, pintas rosadas, y se van a dar cuenta de la cantidad de estilos variopintos de trajes rosados que se utilizaban en la época, ¿no? Que incluso hoy en día, desde nuestra perspectiva actual de lo que es lo femenino y lo masculino, diríamos que es una ropa bastante femenina, ¿no? El rosado se consideró durante la mayoría de la historia en Occidente, o por lo menos estoy hablando de los últimos 3 siglos, como un color muy varonil, el color varonil por excelencia, ¿no? Fíjense en lo que decía la Ladies' Home Journal, que era una revista ampliamente difundida por allá en los países del norte, en especial en Estados Unidos, en 1918. Esto es antier, nerdos y nerdas, ¿no? La regla es el rosa para los niños y el azul para las niñas. La razón es que el rosa, al ser un color más decidido y fuerte, es más adecuado para el niño, mientras que el azul, que es más delicado, es más apropiado para la niña, ¿no? ¿Cuándo empieza a darse el cambio? En la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy reciente. Y fíjense que parece que hubiera sido de toda la vida utilizar el rosado como un color femenino, asociado a las mujeres y asociado a las niñas, ¿sí? Pero es supremamente reciente. El rosado empieza a utilizarse como cruzada para enfatizar lo femenino, según la historiadora Penny Spark, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las mujeres habían empezado por ese entonces a participar en una cantidad de roles que se consideraban tradicionalmente masculinos, en particular en las fábricas, y pues tocaba como volverlas a vincular a roles que se consideraban tradicionalmente femeninos, ¿no? Es decir, ser las obreras peor pagas en las fábricas, que no tuvieran dirección en las fábricas, que dentro de sus familias ocuparan los roles de cuidado, ¿sí? Entonces, para poder retornar las mujeres a las fábricas, según esta historiadora, se empezaron a asociar cierto tipo de cosas a lo femenino. Y entre esa revolución de lo que culturalmente se iba a asociar a lo femenino, el rosado empezó a jugar un papel muy importante, ¿no? Había que asegurarse, dice la señora Spark, de que las mujeres fueran mujeres y los hombres, hombres. Entonces empieza el revolcón rosa.
Y empezamos a ver que aparece el rosa, primero como una cosa muy transgresora. Parémonos en la época. El rosa era el color masculino por excelencia. Y de repente aparece nada más y nada menos que Mamie Eisenhower, que por ese entonces en Estados Unidos era la esposa del presidente de Estados Unidos, la primera dama, aparece vestida de rosado. Y claro, nosotros vemos estas imágenes y inmediatamente, porque nacimos en el siglo XXI, lo asociamos con algo supremamente femenino. Pero en ese entonces no era así. En ese entonces era una revolución del color, una revolución de los significados que le otorgamos al color, ¿no? Empiezan a aparecer también películas como esta, el fucsia asociado a la mujer, algo totalmente novedoso, ¿no? La famosa película de Marilyn Monroe, Los caballeros las prefieren rubias, que salió en 1953. Esta es otra, excepcional, famosísima, Funny Face, de 1959, protagonizado por Audrey Hepburn, que también muestra mucho el rosado como un color femenino. Y por supuesto Barbie que termina utilizando el rosado como un rasgo identitario de lo femenino, de las muñecas, del cuidado, de todo aquello que asociamos con las mujeres, ¿no? Entonces, esta historia brevemente nos muete en ese momento Matrix. ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven como idea cuando yo me refiero a la metáfora del momento Matrix? Hay cosas que son construcciones históricas, que no son naturales. Muchas veces, como somos muy desmemoriados y no recordamos bien el pasado y no estudiamos mucho la historia, aunque bueno, yo sé que ustedes los nerdos y las nerdas sí, pero habrá gente que no le gusta mucho estudiar historia, se nos olvida los orígenes de las cosas y damos por hecho que eso siempre fue así. Y volvemos la realidad, lo que vemos hoy en día, como algo tan natural, tan inamovible, que no caemos en cuenta de que dentro de todo lo que hoy en día parece normal, natural, hay una enorme historia. Hay todo un pasado que ayuda a consolidar la realidad como es hoy en día, la realidad social, la realidad humana. Eso es a lo que yo me refiero con el momento Matrix. Matrix existe, la película es supremamente cierta, las realidades humanas son creadas y cambian a través del tiempo. Otro momento Matrix, cuando a usted le dicen las frases de los tacones son solo para las mujeres. Y usted va, no sé, a algún museo o se está viendo este curso y se encuentra con este tipo de imágenes. El tacón, señores y señoras, nerdos y nerdos, era el último grito de la moda. En Francia, en diferentes países, entre la aristocracia, por lo menos en los siglos XVI y XVII, los hombres utilizaban tacón. Y fíjense el tipo de tacón, ¿no? Porque uno diría como, no, bueno, pero es un tacón como más bien masculino, lo que hoy en día llamaríamos masculino. No. Cuando dicen el fútbol es para hombres y resulta que su amiga la del barrio es esta que ven aquí. ¿Dónde quedó eso de que el fútbol es para los hombres si su amiga la del barrio es la que mejor juega? Entonces todo esto le empieza a hacer a usted dudar de la realidad o de ese tipo de frases que parecen tan reales y tan naturales y tan absolutas, ¿no? Momento Matrix. O cuando a ustedes les dijeron en el colegio que es que a las niñas les gustan los niños y una estaba enamorada de la amiga del colegio. Como que hay un desfase entre lo que se considera que es como es la regla, la realidad, y otro tipo de formas de vida, de otras experiencias pasadas, presentes. Momento Matrix. Entonces una se empieza a preguntar qué es ser hombre, qué es ser mujer y sobre todo quién, cuándo, dónde y por qué se inventaron esta cosa de que a una le tiene que gustar las personas del mismo sexo, ¿no? Como les decía al principio, este curso, que va a ser de varias sesiones, todavía vamos en proceso de consolidación, entonces ni siquiera sabemos exactamente cuántas, pero acuérdense que los viernes vamos a sacar siempre sesión en nuestro canal de YouTube de Nerds de la Historia y ahí irán viendo pues sus sesiones del curso, porque es una investigación enorme, pero en todo caso es breve, es insuficiente, es un caldo así, un caldo bien aguado, bien maluco, ¿sí? Le falta costilla, le falta papa, le falta la arepita al lado. Yo no les puedo ofrecer nada más porque necesariamente, pues es una historia muy compleja. Y por eso también, una vez subamos el curso a la página web de la fundación, lo vamos a subir con el material de lectura que acompaña el curso para que ustedes puedan profundizar y puedan ir más a fondo, ¿no? Empezamos esta historia por la prehistoria, por el comienzo de las cosas. Por todo lado en el reino animal, señoras y señores, los estudios han demostrado que los animales tienen sexo con animales de su mismo sexo, ¿sí? Estamos hablando de más de 1500 especies que se han identificado que tienen sexo con su, ¿sí?
perro y perro, gata y gata, pingüino y pingüino, leona y leona. Y así por todo el reino animal. Entonces, claro que las personas también. Es lo lógico. También somos animales. Por supuesto que también lo natural o lo que está por fuera de la Matrix y de todas estas categorías que hemos creado a través de la historia es que tengamos sexo con personas del mismo sexo, ¿sí? Lo natural, lo que está por fuera de la Matrix, de la construcción histórica, es abrazar, es amar, es acariciar, es tener sexo entre personas, simplemente personas. Lo antinatural vendría siendo la homofobia. La Matrix vendría siendo la construcción histórica que nos hace pensar que solamente la sexualidad humana se puede limitar a una forma específica de ser, ¿no? Y a mí me ha sorprendido mucho en el marco de esta investigación que los estudios arqueológicos recientemente todavía hablaban mucho de la homosexualidad como algo que se daba entre personas del mismo sexo únicamente por razones utilitaristas, ¿sí? O por razones políticas. Eso no concuerda del todo con la realidad. Uno va y mira los estudios arqueológicos que se han venido haciendo y realmente no tenemos cómo demostrar por qué razón la humanidad ha tenido sexo con su mismo sexo desde tiempo atrás. La respuesta es un poco más simple, ¿no? La sexualidad es y siempre ha sido fluida, amplia, compleja y diversa. ¿Por qué? Porque así es. Y como diría el cerdito, eso es todo por hoy, amigos. Hay muchas cosas que se escapan a nuestra comprensión. Cuando uno se mete a ver los análisis arqueológicos y encuentra tantos hallazgos de parejas del mismo sexo desde la prehistoria, como ya vamos a ver aquí, pues realmente, ¿por qué era así? ¿Por qué los animales y la mayoría del mundo natural tiene este tipo de relaciones entre animales del mismo sexo? No se sabe. La respuesta no está dada, ¿sí? Sencillamente así ha sido. Es una cosa muy antigua. Y eso es en la prehistoria, pero si nos vamos, digamos, a las primeras civilizaciones que ya cultivaban, bueno, que ya estaban montadas en esta otra Matrix, que es la Matrix del cultivo, encontramos por toda parte evidencias, ¿sí? Evidencias de relaciones entre personas del mismo sexo. La cultura San, que es una de las más antiguas del mundo, que están en esta región de África, particularmente en Zimbabue, y que todavía siguen existiendo, son comunidades cazadoras-recolectoras. Han demostrado, hay una cantidad de jeroglíficos, imágenes en donde se ha demostrado pues que las relaciones entre personas del mismo sexo eran comunes, ¿no? En la sociedad Langi, también en África, en lo que hoy es Uganda, los Mudoko Dako eran tratados como mujeres y podían casarse con hombres. Esto nos está hablando de lo complejo que es ser mujer o ser hombre o la sexualidad humana desde la historia más antigua, ¿no? Los Chumash, por irnos ya al otro lado del mundo. Estoy hablando de lo que hoy en día es Norteamérica, Estados Unidos. Esto es una comunidad antiquísima que por lo menos 3000 años antes del presente habitaba en esta región que pueden ver ahí en el mapa. Tenían una categoría, un nombre, Aki, para las personas que tenían sexo con personas del mismo sexo. Es decir, ya existía. En el antiguo Egipto hay evidencia de sobra arqueológica de que había personas que tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, ¿sí? Hay demasiada evidencia arqueológica que lo comprueba. Hay historias, relatos, papiros que se han identificado que cuentan historias de amor entre mujeres, por ejemplo, entre hombres, ¿no? El egiptólogo Uros Matik plantea que hay evidencia de que existieron estas relaciones en la prehistoria, en la historia temprana y en la antigüedad egipcia, ¿sí? Es decir, lo que hay es una cantidad de evidencia. Fíjense también en las imágenes, ¿no? Ahora, yo me regreso aquí a Egipto porque hay algo que me parece muy importante y que concuerda con lo que pasaba en la antigüedad grecorromana de la que ya vamos a hablar. Y es que en Egipto se consideraba muy importante que hubiera una categoría de dominancia. Es decir, la persona que era activa en el sexo homosexual era quien debía tener mayor estatus, ¿sí? Y eso va a pasar también en Grecia y en Roma, como veremos aquí. En la antigua Grecia era supremamente común que hubiera todo tipo de relaciones sexuales. Dentro del matrimonio, por fuera del matrimonio, con primo, con amigo, sí, era muy, muy común que hubiera relaciones homosexuales. Pues basta con ver las imágenes que les traigo aquí, ¿no? Parejas cortejándose, teniendo sexo, y pues son parejas de hombres, ¿no? Pero
La antigüedad grecorromana era un mundo muy machista, muy patriarcal, aunque yo sé que a mucha gente no le gusta esa palabra, pero no sé cómo más explicarlo. Y dentro de este mundo sucedía algo muy similar a lo que parecía en Egipto, en el antiguo Egipto. Era muy importante que la persona que fuera activa en la relación sexual fuera un hombre. Lo pasivo, es decir, la persona que era penetrada, se asociaba con lo femenino, y lo femenino siempre era algo mal visto, se asociaba a la debilidad, a la falta de inteligencia, bueno, una cantidad de ideas muy negativas que se tenían sobre las mujeres y sobre el principio femenino en la antigüedad grecorromana, ¿no? Entonces, la pederastría era común, ¿sí? Los hombres mayores de gran estatus por lo general tomaban como amantes hombres jóvenes de menor estatus social. Era muy común también, y esto es una situación muy complicada, la violación de esclavos, ¿sí? Los hombres de la polis, que eran considerados ciudadanos, que tenían ese rango, podían tener sexo con los hombres que quisieran, realmente. Y los esclavos debían poder satisfacer esos antojos y esos gustos de estas personas, lo cual también habla de las cosas más oscuras de la sexualidad en Occidente hasta el día de hoy, ¿no? Pero ahí no vamos a entrar porque ese no es el enfoque de este curso. En todo caso, en resumen, y acá les traigo estos memes para que entiendan, estaba muy bien visto si usted era un hombre, fíjense en las imágenes de abajo con el chulito, si usted era un hombre ciudadano, ¿sí? Si usted era el que era el activo en la relación sexual y si usted era libre y era hombre, ¿sí? Estaba mal visto si usted era mujer, ¿sí? Es decir, era como, ¿qué vaina tan paila ser mujer? Estaba mal visto o era de menor estatus ser esclavo, ser niño o ser pasivo, ¿sí? Es decir, dentro de la misma relación sexual había todas unas categorías sociales que diferenciaban lo que era tener sexo siendo una u otra persona de acuerdo con su estatus, ¿no? Pero también había pasión. Muy famoso fue el romance entre Adriano y el joven Antino, que era una relación pedrastra. Ahí pueden ver, por ejemplo, en esa primera imagen representado a Adriano con el joven Antino, del que cayó perdidamente enamorado, y se dice que, cuenta la leyenda, que Antino terminó ahogándose en el medio de un proceso que estaban llevando a cabo en Egipto. Terminó ahogado, apareció ahogado en el río Nilo, y Adriano quedó totalmente desmoralizado, con el corazón roto, y lo convirtió en Dios. Y por eso hasta el día de hoy, si ustedes van a Egipto incluso, si van a Roma, si van a diferentes regiones de la antigüedad grecorromana, del Mediterráneo, van a encontrar muchas estatuas dedicadas a Antino, porque lo convirtieron en Dios a raíz del gran amor que tenía Adriano por él, ¿no? Las relaciones entre mujeres también eran comunes, pero principalmente entre mujeres cortesanas, mujeres de la élite, mujeres muy pudientes, ¿sí? Famosa fue Safo de Lesbos, de donde precisamente viene el término lesbiana. Ella escribía una cantidad de poemas a sus amantes, mujeres. Vivía flechada en particular con una serie de mujeres, y era muy interesante, tuvo varias historias de amor, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este poema tan lindo. Ahora me hace recordar a Anactoria. Anactoria era una de sus grandes enamoradas, ojo, que no está conmigo. Ya la quisiera ver con su amoroso andar y la radiante luz de su rostro. Y sé bien que nadie puede alcanzar la suprema dicha, pero desear tenerla repentinamente. Nos habla del amor que tenía por Anactoria y de cómo la extrañaba en su ausencia. Entonces, esta historia, y en particular Grecia, esta antigüedad griega, nos hace pensar de nuevo en la Matrix. Esto que les estoy contando no encaja con nuestra realidad actual. Y necesariamente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me hace dudar de las concepciones actuales que tengo sobre la sexualidad, ¿sí? ¿Por qué hoy en día vemos el sexo como lo vemos? Ahí la pregunta. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuándo se empezó a ver la sexualidad de otra manera? ¿Cuándo se empezó a pensar que no era ideal el amor entre mujeres, el amor entre hombres? La cosa empieza más o menos a cambiar, pero es un cambio muy lento, ¿sí? Estos puntos de quiebre quisiera matizarlos un poco, porque los cambios sociales, los cambios culturales toman muchísimo tiempo. En el siglo III a.C. va a ser fundada esta escuela del pensamiento en la antigua Grecia, el estoicismo. Muy importante.
Este señor que ustedes ven aquí, Zenón de Sitio, va a ser el padre fundador de esta rama de la filosofía. Y va a ser una escuela que va a ser bastante, digámoslo, limitante en torno a muchas actividades humanas, ¿sí? Sus fundamentos eran la vida simple, la vida pura, por así decirlo, limitar mucho las acciones. Y adicionalmente, a partir del siglo I antes de Cristo, van a surgir dos hombres que provienen de esta escuela, dos grandes pensadores, por un lado Séneca y por otro lado Musonio Rufo, que van a empezar a enfocarse mucho más en el tema sexual. Y van a empezar a decir que toda actividad sexual que no fuera reproductiva era inmoral y antinatural. Es decir, van a ser las primeras mentes que van a empezar a filosofar sobre la sexualidad y a limitar la sexualidad humana y a plantear que hay un deber ser en torno a la sexualidad y que el sexo debe ser mucho más restringido, ¿sí? Ya no está tan bien visto que usted tenga sexo con Raimundo y todo el mundo, sino que se empieza a plantear que el sexo reproductivo es el ideal. ¿Les suena el cristianismo? Bueno, pues ya vamos para allá, porque muchas cosas que creemos que son cristianas, católicas, tienen en realidad una raíz en la antigüedad grecorromana, ¿no? Séneca igual tuvo sus novios, ¿sí? Es muy importante verlo porque precisamente tal es la complejidad de esta historia, ¿no? Pero incluso parece que puede ser más antiguo, que estas ideas sobre la sexualidad, como una sexualidad que debe estar anclada a lo reproductivo y que por tanto solo puede ser entre un hombre y una mujer, provienen de los pitagóricos. Esta historiadora que ustedes ven aquí, Keithil Gaka, ha planteado que ya los pitagóricos, que era una escuela filosófica muy anterior, digamos, a lo que fue Musonio Rufo, Séneca, etc., ya planteaba esta idea sobre el sexo reproductivo como un ideal en la vida sexual, ¿sí? Es decir, el sexo entre hombre y mujer con un fin única y exclusivamente reproductivo y no placentero. Y de hecho, Keithil Gaka plantea que fue cuando Séneca y Musonio Rufo leyeron a los pitagóricos cuando empezaron a volverse tan obsesivos con el tema del sexo como una actividad que debía estar limitada, constreñida, única y exclusivamente al tema de la reproducción sexual, de la reproducción, es decir, de tener hijos. Por lo tanto, sexo entre hombre y mujer. En Roma estas ideas van a ir cada vez cogiendo más fuerza. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han pintado esta idea, ¿no? Que ustedes ven aquí. Entonces, la Roma de los banquetes, de las fiestas, de la locura, y eso es carreta, ¿sí? Roma era en realidad una sociedad muy estoica. Este tipo de escenarios eran muy limitados, poco comunes y no estaban bien vistos, ¿sí? De pronto dentro de ciertas élites intelectuales tenían lugar, pero no eran la norma. Eso es puro Hollywood, ojo. Roma era más bien una sociedad bastante conservadora, muy de la casa, ¿no? Que vivía muy pendiente de regular los actos, la vida, la forma de actuar de las personas. Y adicionalmente, ese imperio romano, fíjense en este mapa, era un imperio complejo, diverso, que conectaba una cantidad de ideas, de pensamientos, de tradiciones filosóficas, ¿no? Conectaba a Europa, Anatolia, Mesopotamia, el norte de África. Y en todas esas regiones estaban surgiendo diferentes ideas, formas de pensamiento y filosofías que también abordaban el tema de la sexualidad humana, ¿no? Del 27 a.C. al 395 después de Cristo hubo tres corrientes filosóficas que fueron muy importantes en el universo romano. Por un lado, el estoicismo, del que ya hemos hablado. Roma era muy estoica. Por otro lado, el maniqueísmo, que esos sí eran 3 veces más envidiados con el cuento de la sexualidad, porque los maniqueos planteaban que había una división entre el cuerpo y el espíritu, y que todo lo que tenía que ver con el cuerpo, es decir, con la carne, era putrefacto, era malévolo, era algo de lo que merecía la pena deshacerse, mientras que lo puro, lo divino, lo bueno, tenía que ver con lo espiritual, ¿sí? Entonces, por supuesto que el sexo se veía desde una mirada muy negativa, y particularmente el sexo por placer, o el sexo que no tenía un fin meramente reproductivo, es decir, entre hombre y mujer. Y el cristianismo era otra de estas ramas filosóficas que estaban empezando a calar muy fuerte en el universo del antiguo imperio romano, de lo que era el Mediterráneo. Ahora, sabemos que Jesús no dijo ni pío sobre estos temas. Jamás se refirió al tema de la homosexualidad. Jamás le importó, creo que no era uno de los temas que le llamaban la atención, pero el rollo es que el cristianismo no fue solo Jesús. El cristianismo fue ante todo esta persona que ustedes ven aquí, Pablo de Tarso, que era un judío
Y Pablo de Tarso fue el que le dio cuerpo, el que le dio nombre, el que le dio pensamiento filosófico, el que le dio como peso a esta secta tan dispersa y compleja que era el cristianismo en sus principios. Y Pablo venía de una tradición judía que era una tradición que sí veía toda forma de relación sexual que no fuera reproductiva con muy malos ojos y que castigaba muy fuertemente la homosexualidad, ¿no? Fíjense lo que decía el Antiguo Testamento, Levítico 20:13, por poner solo un ejemplo sobre la homosexualidad, ¿no? Si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos, ¿sí? Entonces imagínense de qué tradición viene Pablo. Viene una tradición que castiga la homosexualidad, castiga con muerte la homosexualidad. Entonces se le prende el bombillo. Y por más de que Jesús jamás dijo ni pío sobre esto, ni era su obsesión, ni era su tema, para él sí. Para Pablo sí se convirtió en un tema esencial. Entonces, desde muy temprano, en este proceso en el que él está organizando a estas sectas dispersas cristianas que no tenían muy claro en qué creían, que medio habían oído hablar de Jesús de Nazaret, pero no tenían muy claro cuál era su filosofía, su envergadura, su, digamos, su línea moral, ética, su manera en la que debían actuar, pues Pablo empieza como a coger a toda esta gente y a decirle, vea, así es como debemos actuar. Y les empieza a decir, como yo soy judío, pues yo sé que la homosexualidad está mal. Y en la carta a los romanos, que es una carta que escribe a las comunidades cristianas que habitan Roma, les dice que está muy mal que tengan relaciones entre personas del mismo sexo. Y que cuidado pues, que eso no es, digamos, lo que corresponde al cristianismo. Ahí pues está la cita, si la quieren leer. En todo caso, entre el material de lectura que subiremos después a la página web, también van a poder leer esta información. Yo no se las voy a leer, ¿no? Insisto, el cristianismo no fue solo Jesús. Otras figuras muy importantes que fueron dotando de cuerpo filosófico a este nuevo paradigma del pensamiento, de la filosofía humana, fueron Tasiano y Agustín de Hipona. Tasiano era un personaje que también, él venía del norte de África y también tenía una idea muy estoica, por así decirlo. De hecho, se cree que gran parte de su pensamiento estaba muy influenciado por el estoicismo. En el siglo II, entonces, él va a escribir también en contra de la homosexualidad, va a hacer una serie de tratados planteando que las relaciones entre personas del mismo sexo no son algo bueno. Y Agustín de Hipona, San Agustín, también va a ser una persona que va a hablar mucho de este tema, ¿no? De hecho, a él se le otorga que va a ser la primera persona en identificar la palabra sodomita, el término sodomita con homosexualidad. Era un término que hasta ese entonces no necesariamente tenía ese significado, pero en este momento lo va a identificar, lo va a anclar como una palabra muy negativa, asociada a la homosexualidad, ¿no? Y ahí entramos de lleno en la era cristiana, más conocida como la Edad Media, pero que yo llamo la era cristiana porque el término Edad Media no me gusta, porque es como meter toda una era importantísima de la humanidad en un sándwich y decir que no fue relevante. Y sí que fue una época relevante, ¿no? Que en parte define mucho de lo que somos hoy en día. Entonces, entramos a esta era cristiana después de la fragmentación del Imperio Romano con estas ideas que les estoy comentando, ¿no? Ideas bastante fijas, bastante fuertes, negativas sobre la homosexualidad. Pero irónicamente, el mundo cristiano, la era cristiana, va a crear una nueva forma de vida en comunidad, que son los monasterios, ¿sí? Y en los monasterios, pues viven monjes con monjes. Entonces se presta para que haya relaciones entre estas personas, relaciones sexuales. Son espacios que la historiadora Bernadette Bruten llama homosociales. Entonces ahí, por ejemplo, les pongo este meme, ¿no? Ahí las monjas, bueno, ¿qué hay, Filomena? ¿Pillamos esta noche? No. ¿Por qué no? Rápidamente empieza a suceder lo inevitable. Ya desde el siglo V, el abad Cheneuth el Grande, este señor que ven aquí a la derecha, muy bravo, va a empezar a decir que esto está pasando en los conventos de monjas. Incluso él escribe una carta pidiendo que se castigue a 2 monjas que están enamoradas. Agustín de Hipona, por su parte, también va a recomendar que anden de a 3, como para evitar ese tema del amor entre hombres o entre mujeres. Y ya después vamos a empezar a ver que en el imperio, en el mundo fragmentado del poder, después de la fragmentación del Imperio Romano, van a empezar a surgir algunas leyes
que prohíben la homosexualidad o que tratan de alguna manera como de limitarla. En el año 533 después de Cristo, las relaciones sexuales entre hombres fueron prohibidas por el emperador Justiniano en el Imperio Bizantino, que ahí en el mapa es la región morada. En el Imperio Visigodo, que es lo que más o menos hoy en día es España, un poquito más largo. En el año 650 después de Cristo, el rey Chindasvinto emitió la primera ley germánica contra las relaciones entre hombres. Carlomagno, por su parte, que fue el emperador del Imperio Carolingio, ahí lo pueden ver en este mapa, ¿no? También va a sacar una serie de leyes que prohíben la homosexualidad, pero en términos generales, estas leyes no pasaron del papel a la realidad. No había un interés de los poderes, que además eran poderes bastante fragmentados, durante la mal llamada Edad Media, durante la era cristiana, por perseguir, proscribir, buscar a las personas que tuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, ¿sí? Realmente eso no pasó. La cosa fue muy laxa, incluso hasta el siglo XII. Plantean de manera clara John Boswell y Ruth Mazo Carras, ambos historiadores que han analizado muy bien este periodo de la historia, y han identificado que la sexualidad en la Edad Media era más bien una cosa compleja, diversa, difusa, ¿sí? En particular por lo que existían tantos espacios de vida en comunidad que se prestaban para las relaciones homosexuales. La delfopoiesis, por ejemplo, era una unión espiritual entre dos hombres que, aunque tenía un fin principalmente espiritual, también hay algunos historiadores que plantean que pudo tener un fin también sexual o prestarse para que también ocurrieran relaciones sexuales. En todo caso, eso sí, por más de que fuera diversa, difusa, compleja, era considerada pecaminosa, ¿no? El sexo entre personas del mismo sexo no era que fuera la maravilla, ¿no? Teodoro de Tarso diría en el siglo VII que si una mujer practica vicio con otra mujer, ella hará penitencia por 3 años. Pero a eso es a lo que voy. El tipo de castigos que se le imponía a las personas que tenían sexo con personas de su mismo sexo era más bien penitencias. Se consideraba más un tema pecaminoso, pero jamás un crimen, como se iba a suceder en la era moderna, jamás una cosa que tuviera una pena de muerte o algún tipo de castigo más allá de algo de purificación espiritual, por así decirlo. Y la razón por la que yo insisto en esto es porque quiero que nos metamos en los zapatos de la época. Uno puede entender historias si uno no trata de viajar al pasado y entender los significados de las cosas en el pasado. Hoy en día estamos en sociedades muy leguleyas, muy legalistas, donde todo se tramita a través de la ley y el Estado tiene una capacidad coercitiva enorme. Eso no era así en la Edad Media, ¿sí? Entonces, y la dimensión se pensaba desde un lugar mucho más espiritual. Entonces, si usted tenía sexo con su vecina, no estaba tan chévere. Pero de ahí a que pasara mucho más, a que le recomendaran que ayunara un par de días, no iba a pasar. La vida sexual entonces, nerdos y nerdas, no estaba muy regulada. En definitiva, no era la gran obsesión. ¿Cuándo va a tener lugar el punto de inflexión? Que insisto, estos puntos de inflexión son más bien moderados, toman muchos años, son complejos, ¿no? A partir de la era moderna, yo lo empiezo a ubicar entre los siglos XIII, XIV, surgen figuras como Tomás de Aquino, que están muy obsesionados con controlar la sexualidad humana, ¿sí? Han retomado gran parte de lo que era la filosofía estoica porque están leyendo a los griegos, porque gracias a las cruzadas están retomando todo este corpus bibliográfico, todos estos textos de la antigüedad greco-romana y están releyendo todo esto y están teniendo ideas mucho más fijas sobre la sexualidad, ¿sí? Como en la época de Roma, como en la época de los estoicos duros. Entonces están muy obsesionados con esto. Están pensando también en las mujeres, están pensando también de manera mucho más negativa y mucho más reforzada sobre las mujeres, porque los griegos pensaban de manera muy negativa sobre las mujeres. Entonces, esa mal llamada Edad Media, que era más laxa, que se había distanciado un poco del mundo grecorromano, en el siglo XIII va a retomar con mucha fuerza sus raíces griegas. Adicionalmente, van a haber una serie de problemas complicados, ¿no? Una crisis demográfica importantísima en Europa, en el siglo XIV, asociada a las hambrunas que hubo en ese siglo, la peste negra,
casi un tercio de la población va a terminar diezmada, entonces empieza a haber también una preocupación por la procreación. Y si la gente está teniendo relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, pues las cosas no salen muy bien, ¿no? Bernardino de Siena va a ser uno de estos primeros padres, diríamos, que van a empezar a hablar muy fuerte y muy vehemente en contra de la homosexualidad. O casualidad, Bernardino de Siena también fue el hombre que más empezó a alborotar los ánimos para que empezaran a perseguir mujeres que él decía que eran brujas, ¿sí? Hay cosas que coinciden en este periodo de la historia y es muy importante que empecemos a entenderlo. Coincide la cacería de brujas con la cacería de personas judías, con la cacería de los mal llamados sodomitas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también como con una purga de la sociedad. Todo aquel que no sigue la regla, todo aquel que no se conforma a los estándares de la época, deben ser eliminados. Y esto coincide con la formación de los estados modernos, más la crisis demográfica de la que hablábamos antes. Entonces hay mayor vigilancia, hay mayor vigilancia, hay mayor poder. Los estados europeos están acumulando mayor poder. Hay mayor vigilancia, por lo tanto. Y es cuando se desata la cacería de sodomitas. Una de las primeras leyes que van a desatar esta cacería violenta de personas que tenían sexo con personas de su mismo sexo fue el Fuero Real de 1255 de Alfonso X y las partidas de 1265 que van a calificar la sodomía como un acto contra natura. Esto es en España, en lo que hoy es España, en ese entonces Al-Andalus. Pero realmente se va a intensificar con los reyes católicos, que empiezan una guerra muy fuerte para sacar a los árabes de la península ibérica, porque recordemos que los árabes habían ocupado este territorio durante 7 siglos. Entonces a los reyes católicos se les da por sacar a los árabes, y sodomita es una palabra que muchas veces se empieza a asociar también con el mundo árabe, ¿sí? Entonces, los reyes católicos van a sacar la pragmática de 1497, en donde plantean que la sodomía también está asociada al crimen de herejía y traición. Van a terminar, pues, asesinando a una cantidad de personas que tenían sexo con personas de su mismo sexo, o a quienes se les otorgaba o se decía que practicaban esto. Entre ellas, pues, Catalina de Belunce y Mariche de Oyarzún en 1503 fueron asesinadas, Catalina de Ledesma e Inés de Santa Cruz también fueron condenadas a la hoguera, y como estos hay cientos de nombres de víctimas, ¿no? Y esta misma cacería de sodomitas se va a desatar por todos los países europeos e incluso en las colonias de América, ¿sí? Tanto las colonias españolas como las colonias inglesas, pero particularmente en las colonias inglesas. En Italia se van a cobrar más de 4.602 víctimas. Había una cosa muy particular en Italia, en Florencia, y es que empezaron a poner cajas para que la gente metiera sobres con nombres de personas que consideraban que eran sodomitas. Esto se convirtió en la sociedad de vigilancia, ¿sí? Insisto, hay muchas cosas que están coincidiendo en este momento: la cacería de brujas, la cacería de sodomitas, la cacería de judíos, ¿sí? Todo aquel que no se parezca a mí, que no tenga mi misma identidad, debe ser eliminado. Esto va mucho más allá de la homofobia. Esto tiene que ver también con la incapacidad de Occidente de relacionarse con la otredad, con aquel otro que no concuerda con ciertos principios y valores, que están muy fijos, con ciertas ideas que están muy fijas. En Inglaterra, a partir de 1533 se establece la pena de muerte para las personas homosexuales. En Holanda, uno de los juicios más famosos fue el juicio de 1731, que se cobró 300 víctimas. Y también en Virginia y en las diferentes colonias de lo que hoy es Estados Unidos, en el centro de las colonias inglesas, pues se estableció la pena de muerte por la sodomía, ¿no? Aquí vemos esta imagen que es muy fuerte, que es la quema del caballero de Hohenburg y su sirviente por sodomía en Zúrich en 1482. Y en adelante la pesadilla fue en aumento. Pero ojo, esto no fue un fenómeno universal, esto fue un fenómeno de Occidente. Ahora, en este curso yo hablo mucho de Occidente por una razón, y es porque Occidente es la raíz de lo que somos también en América. Para bien o para mal, seguramente para mal, nosotros fuimos conquistados, colonizados por Europa. Por lo tanto, y muchos países del mundo también. Por lo tanto, la influencia filosófica que ha tenido Europa, Occidente, en el mundo entero es muy grande. Entonces, por eso me parece tan importante que entendamos estas tradiciones filosóficas y estas ideas de las cuales bebemos hasta el día de hoy para entender la sexualidad. Mientras tanto, en el mundo, mientras Europa estaba persiguiendo a Raimundo y todo el mundo, era mucho más laxo. En el mundo islámico, que no era cualquier
charco, sino que era todo este mapa que ustedes ven aquí, gigantesco, ¿no? Un imperio, quizás uno de los más grandes de la historia de la humanidad. La homosexualidad era muy común, realmente era muy común. Las prácticas, las llamadas prácticas homoeróticas eran pan de cada día. Fíjense las ilustraciones, uno encuentra este tipo de ilustraciones por todas partes. Era supremamente común, no necesariamente mal visto. Había una cantidad de poesía también homosexual. Aquí les traigo este poema homoerótico de Abu Nuwas, que fue un poeta muy importante del siglo IX, y decía esto: muero de amor por él, perfecto en todos los sentidos, perdido en las melodías de la música que se deslizan. Mis ojos están fijos en su cuerpo encantador, y no me sorprende su belleza. Su cintura es un árbol joven, su rostro una luna, y la hermosura emana de su mejilla sonrosada. Es un poema de amor para su amante, que es un hombre, ¿no? En el siglo VIII vamos a empezar que se empiezan a desarrollar algunas leyes y hadices homofóbicos. Entonces se establece la pena de muerte para personas del mismo sexo que tengan relaciones. Esto es durante el califato Omeya, ¿no? La máxima expansión del mundo islámico. Esta imagen que ven aquí a la derecha es el libro del jurista Malik ibn Anas, que va a ser quien plantea esta ley, pero con todo y eso vuelve y juega. Entre el papel y el hecho pues hay un largo trecho. Entonces realmente esto no se tradujo en una persecución enorme de personas. El Imperio Otomano, entre los siglos XIII y XX, de hecho, que va a ser gran parte digamos que va a heredar gran parte del mundo árabe, del mundo islámico, va a ser común para los hombres enamorarse y tener relaciones entre ellos. Uno encuentra una cantidad de imágenes y miniaturas como estas que les muestro aquí. Y adicionalmente los europeos, cuando iban y viajaban a esas regiones, quedan totalmente escandalizados. Decía, por ejemplo, Joseph Pitts, un navegador inglés en el siglo XVIII, que era común para hombres enamorarse de muchachos, como en Inglaterra enamorarse de una mujer. Eso los escandalizaba, ¿no? Fíjense en el arte, supremamente común, cosas que uno no ve en Europa. Está totalmente aceptada y es totalmente común la homosexualidad. Lo mismo en China. Era muy común que los emperadores durante la dinastía Han tuvieran parejas hombres y parejas mujeres, ¿sí? Era sumamente común. Vuelven y miren estas imágenes, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, de dos jóvenes leyendo poesía y haciendo el amor. El cambio va a tener lugar tras la revolución de Mao en 1949, pero eso lo revisaremos más adelante en otros de los capítulos de este curso, donde vamos a hablar de los regímenes comunistas y la persecución de las personas homosexuales, ¿no? En Indonesia, mientras Europa estaba quemando personas que no se ataban a la norma social, había una cantidad de sexos y de géneros, ¿sí? Era una cosa súper diversa y fluida. Hombre, mujer, había una mujer masculina, es decir, que estaba entre hombre y mujer, un hombre femenino que tampoco era ni lo uno ni lo otro. Y las personas andróginas, conocidas como Bisú, que por lo general tenían los roles más importantes dentro de sus sociedades y eran considerados líderes espirituales muy importantes dentro de la comunidad, ¿no? En Oceanía había cantidad de géneros no binarios y formas de sexualidad diversas. En Samoa estaban, por ejemplo, estos hombres que eran, ¿no?, mucho más complejos, que eran personas que tenían una identidad sexual y de género mucho más compleja. En Tonga también, hasta el día de hoy sigue habiendo estas personas, ¿no? Los maoríes, estaba el género Takatapu'i, que se utilizaba para personas que tampoco eran ni hombres ni mujeres. Y en América también hubo todo tipo de casos de géneros no binarios hasta la conquista, pero de ello hablaremos en otra de las sesiones de este curso. Lo mismo sucedió en Asia, en Oriente Medio, y es que estas formas complejas, diversas, de identidades de género y sexuales y orientaciones sexuales van a cambiar después de los procesos de conquista que tuvieron lugar. Por ejemplo, en 1885 los ingleses van a introducir un nuevo código penal que castiga todas las conductas homosexuales en las colonias británicas. Y como para ese entonces Inglaterra tenía colonizado a medio mundo, pues esto va a tener una influencia y va a transformar esa complejidad de la que venimos hablando, ¿no? Volvamos a Occidente. ¿Qué pasa con la ciencia? Uno diría, por fin, y por eso hicimos este meme, ¿no? Por fin llegó la ciencia, ahí está Newton, llegando, el científico, a hacernos superar tanta superstición, ideas locas sobre la sexualidad, pero en realidad
Lo triste es que la ciencia termina reforzando muchas de estas ideas, estos estereotipos, prejuicios sobre las personas LGBT, ¿no? En un diccionario de medicina de 1892 va a aparecer el concepto de perversión sexual. Esto ya es ciencia, medicina, de bata blanca, de guante, como una inversión innata de los sentimientos sexuales con conciencia de su naturaleza insana. En este contexto es cuando se empieza a usar el término homosexual para clasificar las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces ya empieza a haber una especie de definición en los manuales científicos muy negativa sobre lo que es la homosexualidad. Y ya después va a venir la eugenesia, que es una cosa muy complicada, a finales del siglo XIX, que es una rama de la ciencia que está dedicada a estudiar y garantizar la reproducción de características deseables. ¿Qué significa esto y qué podríamos pensar de una sociedad de finales del siglo XIX? ¿Qué serían las características deseables? Por supuesto, ser hombre, guapo, alto, europeo, ¿no? Si usted era mujer, si usted era gay, si usted era lesbiana, hermana, difícil, eso no es el ideal. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la eugenesia? Que en ese entonces, hoy en día lo llaman mucho cientificismo, pero en ese entonces era ciencia pura y dura, ciencia de bata blanca, y tenía mucha legitimidad y reconocimiento entre la comunidad científica, pues van a ser gravísimas. El caso más grave, por supuesto, es el Holocausto alemán, que es una forma de eugenesia, de purificación de la raza, ¿no? Esto bebe mucho de la teoría de Darwin, aunque no queremos meter a Darwin aquí a echarle la culpa, pero por supuesto que sí bebe de ahí y del darwinismo social de Spencer, porque la idea es que hay razas superiores, razas inferiores, personas superiores, personas inferiores, y que hay que tratar como de purificar, de acelerar ese proceso de evolución hacia las razas superiores. Por lo tanto, pues ir limpiando a todos aquellos que no concuerdan con esas razas superiores. Imagínense la locura, pero en ese entonces pues se creía que eso era así. Entonces se estima que entre 1939 y 1945 15.000 personas LGBT fueron enviadas a campos de concentración y aproximadamente el 60% de ellas murieron, ¿sí? Es decir, nunca olvidemos que el Holocausto también fue contra las personas homosexuales. Nunca olvidemos que también fueron víctimas. Pero la eugenesia no solamente ocurrió en Alemania. Hubo leyes de esterilización forzada en muchos países del mundo de personas LGBT, particularmente fueron populares en Estados Unidos. En Indiana, por ejemplo, Estados Unidos se estima que 1/3 de los hombres fueron esterilizados por homosexualidad. Imagínate la locura. Es una cosa absolutamente increíble y de los episodios más dolorosos de la historia de la humanidad. El Holocausto va a terminar desacreditando la eugenesia, pero estas ideas van a seguir vivas entre la comunidad científica y van a tomar otras formas y nombres. Entonces, a partir de 1950, esas nuevas formas y nombres de la eugenesia van a encarnarse en la patologización de la homosexualidad, ¿sí? Este manual que ustedes ven aquí, el manual de desórdenes mentales, va a decir que la homosexualidad es una enfermedad y que por lo tanto hay que tratarla. Y por supuesto que la psiquiatría ha tenido muchísimo poder. Entonces, la psiquiatría se encarga de establecer un dominio y un control sobre las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ¿sí? Esto, mejor dicho, va a dar lugar a las terapias de conversión, que es una forma de violación de derechos humanos. Y en ese entonces, pues lo que hacían era que sometían a los niños y a las niñas que no tenían una identidad de género o una orientación sexual definida, las sometían a estas terapias, o que eran gays o lesbianas, o bueno, las sometían a estas terapias, ¿sí? Entonces, ¿qué incluían estas terapias? Eso es como la naranja mecánica, no tiene mucho de distinto. No sé si han visto la película, si no se la han visto se la tienen que ver y leerse el libro también es muy bueno. Y básicamente lo que hacían era que sometían a una cantidad de tratamientos tortuosos a las personas LGBT y a los niños y a las niñas. Entonces les daban unas drogas especiales que les hacían vomitar cuando vieran personas de su mismo sexo, les hacían shocks eléctricos, es decir, eran unas terapias fuertísimas para tratar de curarlas. En el caso más extremo incluso se practicaban lobotomías. Las lobotomías eran dañar por completo el cerebro de una persona. Aquí vemos a este niño víctima de una lobotomía a los 12 años. Hoy en día pues esto no se hace ni en chiste, pero pues fue una práctica muy común y muy aceptada dentro de la comunidad científica, las personas quedan con el cerebro totalmente averiado.
Decían en 1953, por ejemplo, que la transexualidad es una enfermedad genética hereditaria combinada con los trastornos en la conformación de la sexualidad en la infancia. Es decir, seguían viendo estas diversas formas de ver la sexualidad humana como una enfermedad, ¿no? Y esto también va a dar lugar a las leyes modernas de prohibición. En Inglaterra van a ser reforzadas las leyes que ya habíamos visto que habían empezado a surgir desde el siglo XVI, en el 1828, con cárcel para las personas homosexuales. En Estados Unidos, las reglas que habían y las leyes que habían empezado a surgir en el siglo XVII van a ser reforzadas a mediados del siglo XX. Eso es antier, ¿sí? Con cárcel. En Colombia, en 1837 se van a pasar leyes que prohíben la homosexualidad. En México también, Chile, Alemania, Argentina, España. Todos los países van a empezar a pasar leyes que prohíben la homosexualidad y que obligan a las personas homosexuales a ir a la cárcel. Una película que yo recomiendo, que es esta, Gran Libertad, sobre la experiencia de una persona que fue encarcelada en Alemania por ser homosexual, bajo los códigos penales que prohibían la homosexualidad. Es muy bella. Y ya con esto cierro esta primera sesión de este curso, que esperamos que sea bastante largo, no se nos vayan a aburrir, porque esta historia es muy compleja y que sin embargo se nos quedarán muchas cosas por fuera. ¿Cuál es la primera conclusión? La sexualidad es fluida, amplia, compleja, diversa, por fuera de la Matrix, ¿no? Porque la Matrix nos vuelve la sexualidad algo un poco más concreto, menos complejo, nos limita mucho la vida sexual, ¿no? Segunda, vivimos en una Matrix. Esta Matrix es una construcción histórica y así como tuvo un origen, también puede tener un final, lo cual nos da la posibilidad de transformar nuestra sociedad, ¿sí? Así como esta idea tan constreñida de lo que es la sexualidad humana se construyó históricamente, también se puede transformar. Tercero, en Occidente nos empezó el friquis mortis con la sexualidad desde Grecia, ¿sí? Esto no es cristianismo, esto no es catolicismo, esto es griego. Esta herencia es de la escuela de los pitagóricos y los estoicos. Cuarto, el cristianismo reforzó el friquis mortis. Ahora, el cristianismo debemos entenderlo no como lo que dijo Jesús, que ese pobre hombre pues no tiene la culpa de esto, sino que hay que entenderlo como una filosofía amplia que incorporan elementos de la tradición grecorromana, el maniqueísmo, el judaísmo y otras corrientes de pensamiento. Quinto, en la era cristiana no se reguló tanto la vida sexual de las personas. La era cristiana es lo que yo digo la mal llamada Edad Media. Surgieron irónicamente espacios homosociales en los que pulularon las relaciones entre personas del mismo sexo y la vida sexual de las personas no era la gran obsesión, ¿sí? Mucho menos si había homosexualidad o no. Sexto, la regulación muy dura de la vida sexual y en particular de la homosexualidad va a venir con la consolidación de los estados modernos y su enorme poder y capacidad de vigilancia y control y su necesidad de eliminar a aquellos que no correspondían con la mayoría, aquellos que eran diferentes. De ahí también la cacería de brujas, de ahí también las masacres de judíos, de ahí también la cacería de sodomitas. 7. Por fuera de Occidente la sexualidad siguió siendo menos regulada, ¿sí? Hasta hace relativamente poco, mientras que durante la temprana modernidad en Europa, es decir, siglos XIV a XVIII y XIX, la sexualidad era hiperregulada y adicionalmente la homosexualidad era perseguida y pues tenía todo tipo de castigos y consecuencias complicadísimas. Por fuera de Occidente la sexualidad seguía siendo más diversa y en particular la homosexualidad mucho menos regulada, ¿no? Lo vimos con el caso de China, lo vimos con el caso del mundo oriental, Oceanía. La ciencia reprodujo y cristalizó prejuicios contra las personas LGBT y promovió la implementación de políticas represivas y violentas. Esto es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Noveno, las personas LGBT han sido víctimas de violencia sistémica histórica. Con esto cierro esta primera sesión. Nerdos y nerdas, espero que la hayan disfrutado y nos vemos el próximo viernes con la segunda sesión de este curso. Por favor, recuerden seguirnos en el YouTube, muy importante, darle corazón a este video y donar, porque solamente con sus donaciones podemos seguir adelante con nuestro trabajo de promoción de la reflexión histórica. Nuestros donantes, superdonantes, reciben una cantidad de beneficios, acceso a nuestros cursos en vivo, a nuestros eventos, mejor dicho, los consentimos muchísimo. Entonces, si usted se puede convertir en un superdonante, pues le agradecemos muchísimo.